Buenas noches. Bueno, hoy día 23 de junio del 2020 damos inicio nuevamente a una conferencia en el tema de radiología, en la cual me toca moderar gratamente, invitado por el Colegio Regional Noveno de Ica, presidido por el doctor José Torres, y agradeciendo la oportunidad que nos dan mediante su persona y su equipo de educación médica continua, liderado por el doctor Franco Mío Palacios, que me dan el gusto y el placer de presentar al doctor, nuevamente al doctor Paul Araujo Pérez, ¿no? Que es un médico que es miembro del staff médico del Hospital Casimiro Ulloa de Lima, que es un hospital de emergencias, pero que tiene mucha actividad, mucha intensidad. Además, el doctor ha desarrollado su especialidad de radiología en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, que tiene una escuela clásica por su dureza de formación. Además, ha sido mediante la Universidad Mayor de San Marcos. Aparte, el doctor ha desarrollado cargos gerenciales como jefatura del Departamento de Ayuda al Diagnóstico en su hospital, ¿no? Que le brinda una amplia visión de las cosas en el diagnóstico. Y además que el doctor es un disertador en muchas ponencias, que ha participado en el desarrollo académico de formación de residentes de radiología, y nos va a aportar esta vez con un tema muy específico en relación a la ponencia pasada, esta vez con el tema de aproximación de los criterios de severidad tomográficos de COVID-19 para, para el médico clínico, ¿no? Que nos va a ayudar al médico clínico a aproximar los criterios de severidad hacia la evolución clínica, y que puedan entendernos los médicos clínicos con con mayor detalle, que lo va a exponer el doctor Paul con mucha rigidez académica, como suele hacer. Así que damos paso al doctor Paul para que pueda iniciar su ponencia. Doctor, por favor. Buenas noches, doctor Enrique Candia, buenas noches, doctor Mío, buenas noches al Consejo Regional del 9 de Ica. Muchas gracias por la invitación, muy honrado por confiar en lo poco que pueda compartir con ustedes. Quiero tocar con ustedes un tema que nos va a permitir uniformizar criterios o hablar el mismo lenguaje con los clínicos. Los radiólogos tenemos una peculiar forma de expresarnos, de hacer los informes, y muchas veces dejamos de lado o no entendemos a quienes van a recibir esos informes, que son los clínicos o los cirujanos. Muchas veces llenamos de detalles y dejamos pasar algunas cosas que a ellos les interesa más o le prestan mayor importancia por las decisiones quirúrgicas o terapéuticas que vayan a tomar. Eso está sucediendo con el COVID y algunos informes. Si bien es cierto, dependiendo de los entornos, por ejemplo, en los entornos hospitalarios grandes, donde existe múltiples profesionales clínicos, múltiples radiólogos, donde existe una interacción más o menos cercana entre clínicos y radiólogos, es posible que el lenguaje sea bastante común, porque ya en la relación que exista entre clínicos y radiólogos, cirujanos y radiólogos, ya existe una comunicación fluida, por lo cual vamos intercambiando ideas y vamos ajustando formas de informar o algunas cosas que a ellos más les interesa. Sin embargo, también nos enfrentamos con algunos clínicos que no están en el entorno hospitalario, que están en otro tipo de entornos, se encuentran lejos
o están, como ahora estamos viendo, a través de del telesalud, de la teleradiología, están en otros lugares y tal vez no es tan sencilla la interrelación con el radiólogo o con el clínico o con el cirujano. Por esa razón necesitamos tener un lenguaje más o menos similar y que ellos nos puedan entender. En tal razón es como he desarrollado esta ponencia muy modestamente para centrarme en algunos temas que considero importante y que personalmente lo estoy usando en cuanto a mi relación con otros colegas médicos, no especialistas, no radiólogos. Como sabemos, esta pandemia, el día 11 de marzo, la OMS declara la pandemia y recomienda prepararse y estar preparado para detectar casos, para proteger y tratar a los pacientes, reducir la transmisión de casos, innovar y aprender. Esas han sido las recomendaciones de la OMS el 11 de marzo cuando declara pandemia a esta enfermedad. Este es un cuadro, el Perú al día de hoy. Como sabemos, la cantidad de casos, la cantidad de muertes, la cantidad de casos que están hospitalizados, la cantidad de muestras que se han realizado. Por lo tanto, los esfuerzos ahora, en este momento, están enfocados en reducir la incidencia, en bajar la morbilidad y mortalidad por esta enfermedad. Básicamente se está haciendo rompiendo la cadena de transmisión a través de distanciamiento social y la cuarentena impuesta que hasta ahora todavía seguimos soportando. Existen las pruebas de diagnóstico, como bien sabemos, la prueba molecular de transcriptasa inversa de reacción en cadena de la polimerasa, o PCR, tiene una sensibilidad muy variable, que va entre 37 y 71%, porque depende de muchos factores: la adecuación de la muestra, el tipo de muestra, el manejo de la muestra, la etapa de la infección. Esto va a hacer que esta variabilidad sea amplia. Esta sensibilidad tiene un rango muy amplio y va a depender de los lugares donde se haga para poder tener una tasa positiva. Por esa razón es que se empezó a investigar o a evaluar qué otros exámenes, qué otras ayudas podían tener los clínicos frente a esta enfermedad, dado que, por ejemplo, para las transferencias antes exigían que tenga la prueba molecular positiva o la prueba rápida positiva. Ahora algunas veces ya están aceptando con la prueba de tomografía compatible con COVID. ¿Cuáles son los retos de los servicios de imágenes en esta pandemia? Número uno, estamos enfrentando a una gran afluencia de pacientes. Tenemos un gran número de pacientes, no todos por COVID, pero muchas veces cuando los pacientes se sienten o presienten que tienen los síntomas del COVID, acuden a los servicios médicos, y los servicios médicos empiezan a saturarse no solo por pacientes COVID, sino por otros pacientes con otras patologías que simulan ser COVID. Esto aumenta el número de pacientes. Esto está ocasionando que tengamos que espaciar los tiempos de atención, básicamente por los protocolos de atención, de desinfección, perdón, porque el paciente que está viniendo es sospechoso de tener COVID, pero no todos tienen COVID. Entonces, si este paciente no ha tenido COVID y entra a una sala que no está adecuadamente desinfectada, podemos infectarlo. Por esa razón es que hay que tener cuidado y los tiempos se están ampliando debido a este sistema de limpieza y desinfección que tienen que tener los equipos de imágenes. Otro tema importante son los elementos de protección personal, muy escasos en este momento. Se está restringiendo, se está utilizando con mucho cuidado, con mucha cautela los elementos de protección personal porque están escasos. Nos miden los elementos de protección por día o por semana
y eso hace que no podamos tener toda la libertad para poder atender. Y el número de equipos operativos. En esta pandemia, como todo se ha detenido, no hay movilidad, no hay transporte, entonces los servicios de apoyo en cuanto al servicio técnico está haciendo de que haya problemas de tener operativos los equipos. A ver, ¿para qué utilizamos las imágenes en esta pandemia? Pues, primero es para establecer un diagnóstico, para guiar el manejo, muchas veces realizar el triaje cuando no se cuenta con pruebas moleculares, no se cuenta con pruebas rápidas, se necesita tener a la mano algún otro elemento que permita diferenciar las diversas patologías y decir que este paciente puede tener un COVID. Respuesta a la terapia. No hay una terapia específica para esta enfermedad, se está dando terapias y obviamente hay que evaluar cómo está yendo, sobre todo cuando el paciente no está yendo bien. Debemos tomar en consideración algunas cosas cuando utilizamos las imágenes en este tipo de pandemia, ¿no? Número uno, el riesgo de la exposición a la radiación del paciente. Les decía la otra vez, la radiación no se mira, no se escucha, no se siente, pero sí es potencialmente dañina. El riesgo de transmisión de COVID a trabajadores de salud, el riesgo de transmisión de COVID a otros pacientes, sobre todo cuando trasladamos a estos pacientes con COVID a través de los pasillos donde también circulan personal de salud, familiares y otro tipo de pacientes que no tienen COVID. El consumo de elementos de protección personal hace que el personal de radiología tenga que utilizar elementos de protección personal y la necesidad de limpieza y tiempo de inactividad de las salas de imágenes. ¿Qué exámenes podemos usar? La radiografía de tórax tiene una baja sensibilidad en etapas tempranas, sí es cierto, en etapas tardías o en enfermedad severa ya se ve cambios en la radiografía de tórax, sin embargo, en etapas tempranas, donde se necesita tomar decisiones, muchas veces la radiografía de tórax puede salir normal o no verse las lesiones que ya tienen estos pacientes. La tomografía, en cambio, tiene una mayor sensibilidad en estas etapas tempranas, nos ayuda a evaluar la progresión de enfermedad porque podemos ir comparando las lesiones, las localizaciones, las densidades. Y otra cosa muy importante, nos permite hacer diagnósticos diferenciales o también tener diagnósticos asociados a la enfermedad. Estas son las recomendaciones para más o menos cómo utilizar los servicios de imágenes en pandemia. En principio, no está indicado de rutina examen de tórax en pacientes asintomáticos o con síntomas leves. Ojo que estas son recomendaciones, nadie tiene la verdad absoluta en esta pandemia. Todos estamos aprendiendo, todos estamos evaluando. Sin embargo, hay algunas recomendaciones que dar. Realizar estudios de tórax en cuadros de complicaciones respiratorias. En pacientes que tienen sintomatología respiratoria importante, hay que hacer estudios de tórax. En cuadros moderados o severos, en cuadros moderados o severos respiratorios, independientemente del resultado de las pruebas para COVID, se tiene que hacer un estudio de tórax. Tenemos muchos pacientes con prueba rápida negativa, prueba molecular negativa, sobre todo la prueba molecular demora varios días, estábamos viendo demoras hasta 10 días, ahora creo que está siendo un poco más rápido, 4 o 5 días, pero aún así son 4 o 5 días que no sabemos el diagnóstico, pero la tomografía nos puede ir dando un avance de frente a qué estamos y en qué grado de compromiso pulmonar se encuentra. En situaciones donde no hay
disponibilidad de pruebas para clasificar a los pacientes, sobre todo, como les decía, en lugares donde ya no hay pruebas moleculares, donde no hay pruebas rápidas, la tomografía de tórax puede servir, nos puede ayudar para clasificar a estos pacientes. Y como les decía, estas opiniones pueden ser cambiadas en el tiempo por el estado dinámico de esta enfermedad que es tan cambiante. Algunas recomendaciones adicionales. Las radiografías de tórax diarias no están indicadas en pacientes estables con COVID-19. Pacientes que están intubados estables no ameritan hacer una radiografía de tórax diaria porque estamos exponiendo al personal y estamos contaminando los equipos innecesariamente. Lógicamente, si hay deterioro, si hay cambios, necesita el estudio el paciente, es riesgo-beneficio. Si hay que realizar 3 veces en un día la radiografía, se tiene que hacer cuando el criterio clínico así lo amerita. La tomografía está indicada de todas maneras en pacientes con deterioro funcional o hipoxemia después de la recuperación del COVID. Muchos pacientes que están ya en su etapa de convalecencia, algunas veces presentan deterioro funcional, presentan hipoxia, teóricamente ya pasaron ya la etapa de cuarentena, ya pasaron la etapa aguda de la enfermedad, ya tienen sus pruebas negativas, pero empiezan a tener deterioro funcional o hipoxia, ¿no? Ahí hay que hacer una tomografía de tórax. Luego, otro avance, cuando realicemos algún estudio por alguna otra razón, hacemos un estudio de hombro, un estudio de codo, un estudio de abdomen, y siempre vamos a ver una parte del tórax y encontramos lesiones sugestivas de COVID. Hay que hacer, en estos pacientes tienen que hacerse pruebas para COVID, prueba rápida, prueba molecular, porque ya tienen lesiones sospechosas de COVID. La radiografía, los exámenes de imágenes de tórax no pueden hacer diagnóstico de COVID, no hacen diagnóstico de COVID. Sin embargo, en un contexto de pandemia, la probabilidad de que las lesiones que estamos viendo sean o correspondan al COVID es muy alta. Por esa razón es que se ha creado un sistema de información que le han llamado CORATS. La Sociedad Radiológica de Holanda ha creado este sistema CORATS basado en otras valoraciones de este tipo. Por ejemplo, existe el BI-RADS. El BI-RADS lo usamos en mamografía para poder ayudar al clínico, al mastólogo, a tomar una decisión. El radiólogo comparte esta decisión, porque el radiólogo al colocar la categoría de BI-RADS 0, 1, 2, 3, 4, 5, le está indicando al mastólogo o al clínico en qué nivel estamos y cuál es la conducta a seguir en base a ese valor. Igual existe con el PI-RADS, con lo que es próstata y cáncer de próstata. El radiólogo ayuda y forma parte de la decisión terapéutica en los casos de pacientes en los cuales se sospecha de cáncer de próstata. Hay también varias valoraciones que están en evaluación, como el LI-RADS para temas de hígado, el LUNG-RADS para temas de pulmón, y para diferenciarlo han creado el CORADS específicamente para el tema de coronavirus. ¿Qué es? ¿Qué hace? ¿No? Proporciona un sistema estandarizado de evaluación. Simplifica la presentación de informes con una escala de sospecha de 5 puntos para la afectación pulmonar de COVID en la tomografía de tórax. Y proporciona una comunicación estandarizada. Podemos tener muchas diferencias de descripción de lesiones en las tomografías,
Sin embargo, a la hora de calificar, debemos asumir una posición. En el estudio que han hecho en Holanda, donde hicieron varios pacientes con radiólogos que no sabían el diagnóstico del paciente, no tenían el diagnóstico, el resultado de la prueba molecular, no sabían lo que el otro colega estaba informando y catalogaba. Entonces, se encontró un valor predictivo positivo de hasta 97% en los extremos de la evaluación. Vale decir, en el COVID-1, que significa sin o muy baja sospecha casi sin sospecha de COVID, y en el 5, que es altamente sospechoso de COVID, ¿no? Este es un cuadro del CORATS. Entonces vamos a tener un CORAT 0, básicamente no interpretable. Estos son exámenes que por alguna razón el paciente no tolera el decúbito, se mueve, estuvo tosiendo todo el momento y las imágenes salen tan movidas que no es posible diferenciar una alteración de la densidad pulmonar con el movimiento que hace el paciente. Entonces, estos casos no son informables, no se pueden interpretar. Este es un CORAT 0. El CORAT 1 es un nivel de sospecha, es un nivel de sospecha de COVID. Ojo, no estamos haciendo diagnóstico. Imágenes no tiene una forma de hacer diagnóstico etiopatogénico. No tenemos un lente de microscopio en el tomógrafo, por eso estamos hablando de un nivel de sospecha. El CORATS-1 hay muy bajo nivel de sospecha de infección. Estos son pacientes con una tomografía normal o que van a tener hallazgos que no tienen nada que ver con COVID. Por eso es CORATS-1. No significa que no tenga enfermedad. Perdón, que no tenga otro tipo de enfermedad pulmonar. Puede tener cualquier otra enfermedad pulmonar, pero no COVID. O sea, es muy baja. El nivel de sospecha en estos pacientes de CORATS-1 es muy bajo. El CORATS-2 tiene un nivel de sospecha bajo porque los hallazgos que encontramos son típicos de otra infección no COVID. Entonces, esto no necesariamente implica que el paciente no tenga COVID, sino que la sospecha es muy baja, es muy alejado de que pueda tener COVID sobreagregado a una patología que está presentando el paciente. El CORATS-3 es un hallazgo de características indeterminadas, es incierto. Estos hallazgos pueden deberse a COVID o pueden deberse a otro tipo de patología también. O sea, son un grupo de hallazgos mixtos que podrían depender de COVID o podrían depender de otras enfermedades, o que también podrían hablar de una coexistencia de patologías. El CORATS-4 tiene un alto nivel de sospecha, es sospechoso de tener un COVID-19, pero no tiene todavía unas características típicas de esta enfermedad. El CORAT-5, que es de muy alta sospecha, ya es un caso típico de COVID-19. Y el CORAT-6 es un caso confirmado, con prueba molecular. No importa lo que encontremos, este paciente tiene su prueba positiva. O sea, no es tanto que no importa, o sea, va a tener lesiones compatibles, pero ya tiene una prueba confirmatoria. Esta prueba sí es confirmatoria de enfermedad. La prueba molecular sí es confirmatoria, sí es diagnóstica. Nosotros en tomografía nos aproximamos, hacemos una aproximación diagnóstica. Entonces vamos a ver algunas imágenes de qué es que estamos haciendo. CORATS 0 no tengo ninguna imagen, todavía no he logrado capturar una imagen de algún paciente que no podamos informar. Usualmente todos los que hemos tenido con alguna dificultad de algunos movimientos hemos podido informarlos. Pero el CORATS 0 es un no interpretable, son estudios técnicamente deficientes, tienen artefactos, tienen movimientos, tienen factores de posición no adecuados.
por la premura y el estrés del tecnólogo al hacer las pruebas, puede no tener unos factores correctos. El CORATS-1 es un muy bajo nivel de sospecha, como ya decíamos, son pulmones normales, que no tienen nada, pero el paciente tenía cualquier síntoma y hacía sospechar que tenía esta enfermedad. Podemos tener también pulmones que tienen lesiones secuelares o lesiones específicas de otra patología, por ejemplo, un enfisema, nódulos, tumores o fibrosis. Son lesiones que existen, pero que corresponden a otro tipo de patología que no corresponden típicamente a una lesión por COVID. Por eso se habla de muy bajo nivel de sospecha. Ojo, estamos hablando de nivel de sospecha, no estamos hablando de diagnósticos. Aquí tenemos un paciente en esta tomografía de tórax, en cortes axiales. Miren, vemos algo que parece un aumento de la densidad pulmonar en vidrio deslustrado, de localización subpleural, unilateral. Entonces yo aquí, aquí yo podría estar pensando en una lesión probable de COVID. Pero en la reconstrucción coronal me doy cuenta de que lo que tenemos es un tracto fibrótico o una atelectasia subsegmentaria. No es una lesión propiamente dicha de una lesión por enfermedad de COVID. Esto hace que sea un CORATS 1. Su nivel de sospecha es muy bajo. Y obviamente en la otra, me estaba olvidando, en la reconstrucción sagital, miren igual, ¿no? Es lo mismo, es una banda de atelectasia subsegmentaria, una banda fibrótica, podría corresponder a cualquiera de esas cosas. Aquí igual tenemos otro paciente donde obviamente viene por dolor torácico, molestias respiratorias, y lo que estamos viendo son atelectasias subsegmentarias. Igual, no podemos afirmar que no tenga coronavirus, pero el nivel de sospecha es bajo. Entonces, esto al clínico también le va a permitir tomar algunas decisiones. Si es un CORATS 1, puede ir tomando algunas decisiones. El CORATS 2 es un paciente con bajo nivel de sospecha. El otro era muy bajo nivel de sospecha, este es bajo nivel de sospecha. Típico de otro tipo de afecciones, pueden ser bronquitis, bronquiolitis, bronconeumonía, neumonía lobular, absceso pulmonar. Por ejemplo, aquí tenemos un paciente que tiene un aumento de la densidad, pero tenemos el famoso patrón de árbol en brote, es retículo nodular con áreas confluentes, algunas de ellas consolidadas, y aquí en la coronal vemos una cavitación que se comunica con un bronquio. Obviamente esto es patología que se debe a una tuberculosis. Entonces, son hallazgos típicos de otro tipo de enfermedades, o que no son lesiones típicas de coronavirus, por eso es que la sospecha es baja. Ojo, por imágenes no podemos decir que no sea COVID, pero su sospecha es baja, es un CORATS 2. Aquí tenemos otro paciente que viene por molestias respiratorias inespecíficas, y en la tomografía vemos una zona muy tenue. Aumento de densidad, es periférico, pero le hacemos un zoom, hemos hecho aquí un zoom muy específico, vemos que no tiene las características de COVID. Entonces, el nivel de sospecha para este paciente igual sigue siendo bajo, sigue siendo un CORATS 2. Aquí tenemos otro paciente con sintomatología respiratoria, dolor torácico, no hace fiebre, le hacemos la tomografía y vemos que tiene unas atelectasias basales. El paciente ha salido con prueba molecular negativa, prueba rápida negativa, y tampoco ha presentado evolución de un cuadro, ¿no? Entonces, a la hora que le hicimos, presentaba un CORATS 2 que era bajo nivel de sospecha.
El CORAX-3, como les decía, tiene características compatibles con COVID, pero también compatible con otras enfermedades. O sea, es una apariencia indeterminada, no es posible decir es muy bajo o es alto la sospecha de COVID. Este está entre el bien y el mal y hay que evaluarlo en ese contexto. Veamos aquí, por ejemplo, un paciente que tiene una telectasia del lóbulo medio, probablemente secuelar, y también tenemos aquí áreas de aumento de la densidad con proyecciones pleurales, proyecciones mediastinales. Esto podría corresponder a secuelas, sin embargo, este aumento de la densidad periférico, asimétrico, no me permite decir, ¿sabes qué? Este es un 2, este es un 1. Este lo sigo dejando como un CORAX-3 porque no está determinado, no hay buena determinación. Este también, porque podrían decir, pero aquí hay vidrio deslustrado, broncorama aéreo, sí, colegas, pero también hay otras patologías que corresponden a esto. O sea, que puede ser COVID, por supuesto que sí, pero también, por ejemplo, podemos tener otro tipo de lesiones que cursan con este tipo de lesiones así tan extensas en alas de mariposa, iliofugal. Hay otros diagnósticos diferenciales. Entonces, afirmar definitivamente que esto es un COVID no es tan sencillo porque hay diagnósticos diferenciales que también se presentan en nuestro medio. Ojo, estos son pacientes de la práctica diaria que estamos llevando a cabo ahora, no son de artículos. Los artículos han sido tomados para la parte teórica, pero las imágenes son estrictamente de la práctica diaria. Por ejemplo, aquí tenemos áreas consolidativas con broncograma aéreo y derrame pleural. Como sabemos, la asociación de derrame pleural y COVID es baja. O sea, no es que no haya, sí hay, pero es bajo. Hay muy poco porcentaje de pacientes que hacen derrame pleural. El derrame pleural no descarta que no sea COVID, pero por lo menos nos hace poner un alto y decir, ok, evaluemos mejor a este paciente. Esto es bastante parecido a la tomografía anterior. Es un cuadro intersticial que está comprometiendo ambos pulmones que podría deberse a hay diagnósticos diferenciales y no necesariamente COVID. Entonces hay que tener cuidado y evaluar y pedir que este paciente sea evaluado en todo el contexto, ¿no? Para ir descartando esos otros diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, aquí tenemos un patrón consolidativo, neumónico, con broncograma aéreo. Sin embargo, también tenemos asociado, tenemos un patrón en vidrio esmerilado, irregular, asimétrico. Entonces, no son hallazgos típicos de COVID. Entonces, este también es un CORAX-3 para seguir investigando cuál es la etiología de este paciente. El CORAX-4 es ya donde hay alto nivel de sospecha. Sin embargo, aún no podemos decir muy animosamente que ya es un COVID, porque puede ser que no se encuentre en contacto con la pleura visceral. O sea, son manifestaciones un tanto atípicas de COVID. Unilateralmente, una sola lesión. Muchas veces le digo a los residentes, una golondrina no hace el verano, pero en contexto de pandemia hay que estar atentos y sí puede hacer, sí puede corresponder a COVID. Generalmente hay distribución peribroncovascular predominante. Se puede superponer a anormalidades pulmonares preexistentes. Aquí vemos, por ejemplo, es un paciente que tiene, mire, está alrededor de la estructura peribronquial, perivascular, no tiene contacto con la pleura, no tiene contacto con la pleura,
perdón, disculpen, el mouse está jugando, no tiene contacto aún con la pleura, está alrededor, sí, del bronquio, de los vasos, es unilateral, pero ya es, en un contexto de pandemia, esto ya es sospechoso de COVID. Es altamente sospechoso de COVID. Y tenemos otro paciente igual, con una lesión unilateral, con un engrosamiento intersticial, un engrosamiento de septos, unilateral. Este sí ya está teniendo contacto con la pleura, sin embargo es unilateral, todavía es altamente sospechoso, sí, y en ese contexto lo manejamos. Igual, aquí tenemos otro paciente, una lesión pequeña, ya está entrando en contacto, pero es unilateral. Sin embargo, en la coronal vemos que aquí ya va empezando a presentarse también compromiso pulmonar. Es asimétrico, está en un solo pulmón, lo cual es muy raro, muy extraño, pero ya es sospechoso de COVID. Este debió estar en el número 5, porque este ya tiene lesiones típicas de COVID, asimétricas, subpleurales, peribroncovasculares, bilaterales. Este no, este es un pacientito que tiene consolidación con broncorama aéreo, sin embargo tiene otras lesiones que son sospechosas de COVID. Pues les decía, o sea, son pulmones que pueden tener patología, pero además tienen concomitantemente lesiones compatibles con COVID. Si se dan cuenta, las lesiones, las densidades de estas lesiones son diferentes. Por eso estamos hablando de concomitancia. Aquí tenemos otro paciente con una lesión única, asimétrica, peribroncovascular. Todavía no llega a la pleura. Aquí sí ya se ve un poco de contacto con la cisura menor derecha. Por eso que es sospechoso, altamente sospechoso de COVID. Igual aquí tenemos otro paciente con una lesión unilateral. Este tiene contacto con la pleura. Por eso es que es altamente sospechoso. Es un paciente que está con un distrés respiratorio, se ve de esa forma porque no puede mantener el apnea, aun cuando no se ve mucho compromiso pulmonar, pero hay pacientes así que no mantienen el apnea, por eso que se ve un poco respirado, pero se puede ver que hay una lesión subpleural, igual irregular, mal definida, unilateral, pero ya compatible con esta enfermedad. Igual aquí tenemos una paciente que está empezando muy tenuemente, es unilateral, tenemos un solo pulmón, está llegando a tocar la pleura, por eso es que este paciente es un CORATS 4 que es altamente sospechoso de COVID. El CORATS 5 es muy alto nivel de sospecha, este ya está con lesiones típicas de COVID. Por ejemplo, aquí, a pesar de que hay lesiones pequeñas, pero son asimétricas, peribroncovasculares, algunas ya subpleurales, entonces hace que podamos decir, este es un paciente con muy alta sospecha de COVID, porque tiene hallazgos mucho más típicos. Mira aquí, igual, tenemos pacientes donde ya hay compromiso de ambos pulmones, asimétricos, subpleurales, están en contacto con las cisuras. Estos ya son CORATS 5. Entonces, igual, aquí tenemos, mire, acá tenemos incluso ya en esta zona, alrededor de este bronquio, está habiendo zonas con tendencia a la consolidación. Hay lesiones subpleurales, peribroncovasculares, bilaterales, asimétricas, por lo cual son muy altamente sospechosos de COVID. Se hablaba de una sensibilidad
de la tomografía de tórax para encontrar hallazgos compatibles con COVID de hasta un 98%. Entonces, es alto, es alto. Ayuda mucho a los clínicos, sobre todo cuando hay falta de diagnóstico, como prueba rápida o prueba molecular demora mucho. Estos son lesiones típicas, vidrio deslustrado, irregular, algunas veces parcheado, otras tomando todo el óvulo y con tendencia a la consolidación también. Igual, este es otro paciente, donde hay compromiso subpleural, asimétrico, un pulmón más que el otro, en vidrio deslustrado. Aquí ya hay un poco de engrosamiento septal. Igual, es un CORAD 5 altamente sospechoso. Aquí tenemos otro, miren, aquí hay peribroncovascular, subpleural, parches, o sea, tiene características típicas de coronavirus. El CORAD 6 es un caso confirmado. Para repasar, nuevamente, el CORAD 0, que es un examen, es un estudio que no se puede informar, no se puede interpretar porque hay mucho movimiento, muchos artefactos o la posición no es la más correcta. Entonces no permite que el radiólogo tome una posición que ayude al clínico a tomar sus decisiones terapéuticas. El CORAD 1 es muy bajo nivel de sospecha, puede ser un tórax normal o tener otro tipo de patología diferente al COVID. El CORAD 2 es bajo nivel de sospecha, generalmente típico de otra afección no COVID. Ojo que es nivel de sospecha bajo, no significa que no es COVID. Podría ser, pero el nivel de sospecha es bajo. El CORAD 3, que es incierto, porque estas características que tiene este paciente son compatibles con COVID, pero también con otras enfermedades. Y hay que hacer diagnósticos diferenciales. Ahí ayuda mucho el laboratorio, ahí ayuda mucho la prueba molecular, ayuda mucho la prueba rápida y todos los exámenes de laboratorio que los clínicos manejan mucho mejor que yo. El CORAD 4 ya es un paciente con alto nivel de sospecha. Este es un paciente, aunque aún no teniendo hallazgos típicos de COVID, ya podemos ir considerándolo como un paciente portador de COVID. Y el CORAD 5, sí, pues ya tiene un muy alto nivel de sospecha donde tiene hallazgos y lesiones típicas de COVID-19. Entonces, la sugerencia o la práctica que hago personalmente es que al final de cada descripción de tomografía coloco una valoración, de tal forma que ayude al clínico a tomar una decisión. Obviamente, en estos casos, en un CORAD 4 o un CORAD 5, va a tomar decisión, este paciente va a ser aislado, va a tener todo el tratamiento que corresponda. Ojo que estaba evaluando, estaba evaluando la literatura con respecto a otro tipo de evaluaciones de grado de severidad. Incluso había un estudio que pretendía hacer, corroborar el grado de compromiso pulmonar versus el porcentaje de mortalidad. Sin embargo, son estudios no muy concluyentes con un bajo número de casos. Hay otros modelos, formas de evaluar el compromiso, por ejemplo, dividiendo en 20 segmentos el pulmón, 10 segmentos por lado, dando valoraciones de 0, 1 y 2 a cada segmento. 0 si ese segmento está libre, no tiene enfermedad. 1 si tiene menos del 50% de afección de ese segmento. 2 si tiene afección más del 50% de ese segmento, lo cual haría un puntaje, si todo el pulmón está tomado, de 40 puntos, ¿no? Y en este estudio encontraron que más de 19 ya era un cuadro severo. Pero igual es un cuadro muy subjetivo, es un cuadro en el cual
puedo ir tomando algunas decisiones arbitrariamente, por lo que me pareció un poco más coherente este sistema CORAT. Es una sugerencia, simplemente no pretendo ser quien ponga la pauta en esto, todos estamos aprendiendo. Estoy seguro que hay muchos clínicos que están manejando estos criterios tomográficos mucho mejor que yo. La idea es tener un lenguaje que los radiólogos podamos comunicarnos con ellos, así como nos comunicamos, por ejemplo, en mama, en próstata, en hígado, cuando colocamos el BRATS, el PRATS o el IRATS, ¿no? Por eso es que me pareció esta forma de presentar, esta forma de evaluación del CORATS un poco más práctica, un poco más sencilla, más manejable, sin muchas variables, y poder ir tomando decisiones, ¿no? El límite es el 3, el 1 y el 2, que son bajo nivel de sospecha, el 4 y el 5 con alto nivel de sospecha, y el 3 que podría estar, o sea, que puede tener COVID, pero también puede tener asociado otras patologías. Y esto ya no a responder preguntas, también escuchar algunas inquietudes, algunas experiencias, si es que hubiera, ¿no? A su disposición, doctor Enrique. Bueno, muy didáctico, siempre felicitando por esa gran claridad que tiene usted para explicar, ¿no? El público queda muy conforme según lo expresado en el chat del Facebook. Estamos con preguntas que ha hecho el público. Bueno, algunas las ha ido aclarando en el desarrollo de la conferencia, pero ahí la pregunta del doctor Luis Sayaga era si el CORAX 6 se puede clasificar con prueba rápida positiva. No, la sociedad holandesa la ha catalogado CORAT6 con la prueba molecular, no con prueba rápida, con prueba molecular es la indicación. No sabría yo decir, yo no he hecho esta clasificación, me sumo, me auno a esta clasificación del CORAT y los criterios de clasificación es eso, ¿no? Ahora, si tenemos hallazgos típicos de COVID, estaríamos en un CORAT5 y con una prueba rápida. Básicamente, o sea, ¿por qué hacemos este tipo de clasificación? Porque incide en la toma de decisiones. Entonces, si tiene una prueba rápida, autor, con un CORAT5, un CORAT4, o sea, ya es un COVID, no hay que darle más vueltas al asunto, ¿no? Se asume que este es un paciente con COVID. Claro, es muy parecido a lo que se establece en el BIRAS, ¿no? En el Correcto, BIRAS así es. es el mismo sistema de clasificación, lo veo mucho más detallado, CORAX, que es de la escuela holandesa, ¿no? A diferencia, creo que hay un poquito más de detalle y que ayudaría a entendernos con mucho más detalle. Nosotros en ICA hemos estado aplicando el COVID-RATS, ¿no? Que es de la escuela Ya. americana. Pero lo Ya. veo, la escuela holandesa, que también lo revisamos. Ahora podríamos reaplicarlo porque lo veo con mucho más detalle, ayudaría a sacar algunas dudas que quedan siempre en los clínicos, ¿no? Me parece bien elegido. Sí, doctor, para aclarar, ojo que la única diferencia que hay entre la Sociedad Americana de Radiología y esta aplicación son los números, porque si nos podemos corroborar, ellos también tienen hallazgos típicos, hallazgos no típicos, hallazgos indeterminados, lo único, o sea, se puede equiparar ambas y lo único que está haciendo el CORATS es ponerle un número que ayuda mucho, como ya hay costumbre de manejar el BRATS, el PRATS, ya, o sea, es un poco más familiar, entonces al agregarle un número lo hace un poco más asequible, solo por eso, pero los criterios son básicamente los mismos con la Sociedad Americana de Radiología. Claro, y de igual forma también el tema de la comunicación que usted explicaba muy detalladamente, ¿no? Que es un tema
de problemas de hospitales, ¿no? La comunicación con las otras áreas de radiología, que nosotros establecemos nuestro léxico radiológico con nuestras terminologías, y el clínico a veces, ahora como el denominador común de todos los problemas es el miedo, ¿no? Entonces, uno menciona por ahí COVID y ponemos hallazgos no típicos de COVID, pero ya lo están sacando el paciente y lo están aislando inmediatamente. Pero digo, pero no, acá dice esto, pero no, ahí dice COVID, dicen, no, y absolutamente ya el paciente está en otra sala. Parece mentira, pero sí lidiamos con este tipo de interpretación y entendimiento a veces con las decisiones o con lo que colocamos y catalogamos nosotros los radiólogos. No sé si les pasa lo mismo por ahí. Sí, lo otro también es que, a ver, entre radiólogos del mismo servicio diferimos en cuanto a la descripción y conclusión. Ya, finalmente decimos, ok, esto no es COVID, pero en la descripción utilizamos otro tipo de lenguaje que tal vez pudiera confundir al clínico. Pero a la hora de colocar el rótulo, el número, no, uno no va a poner 2 y el otro 4. O sea, eso no va a suceder. Porque en los estudios que hicieron en Holanda, entre el 1 y el 5, la concordancia era alrededor del 97% en los extremos. Variaba mucho entre el 2 y el 3 y el 4, estaba encontrándose un 70-80% de concordancia. Pero en los extremos, sí, la concordancia era altísima. Claro, claro. También tenemos una pregunta acá, doctor, a ver si nos puede responder. ¿Para cuándo estaría indicado, nos preguntan, una nueva tomografía en un paciente hospitalizado? Aunque ya usted lo expuso claramente, ¿no? Pero podría hacerle una contingencia. Sí, básicamente, a ver, el tema es, uno, tener criterio con respecto a la protección radiológica del paciente. Ya les decía, la radiación no se mira, no se huele, no se siente, sin embargo, puede hacer daño. Número 2, si hay algún cambio clínico en el paciente y, por ejemplo, el intensivista, el clínico, el urgencista o el médico que esté a cargo del paciente necesita ayuda para tomar decisiones, ahí amerita hacer el estudio tomográfico. El paciente puede empeorar de un día a otro, y si hay que hacer la tomografía al día siguiente, porque ha variado el estado clínico del paciente, sí hay que hacer. Entonces, básicamente depende del estado clínico. Nosotros normalmente los pacientes que van bien, que salen de alta, no estamos haciendo controles porque los estaríamos irradiando. Algunas veces hacemos controles a los pacientes convalecientes cuando, por ejemplo, empiezan a hacer lo que les mencionaba, empiezan a desaturar. Inexplicablemente estando convalecientes, estando fuera de enfermedad, y ahí hacemos algunas evaluaciones, pero porque el paciente presentó alguna característica clínica, no para ver cómo quedó, sino porque está teniendo alguna característica clínica que amerita que averigüemos qué está sucediendo en esos pulmones. Muy bien, doctor. Acá hay otra pregunta que sería importante ver tocar aquí con su experiencia. Dice, ante la falta de tomografía, ¿hay algún score que se puede usar en otro método diagnóstico como radiografía, como ecografía de tórax, doctor? Sí, hay un score que mencioné en la charla pasada para radiografía, dividiendo en 4 partes cada campo pulmonar. Sin embargo, debo recalcar, y lo decía al inicio de esta exposición, en etapas tempranas la radiografía tiene una muy baja sensibilidad. Bajo este concepto, sí se puede usar, donde no hay, lógicamente, hay lugares donde no hay tomografía, se puede usar la radiografía de tórax y vamos a ver, como les mencionaba la otra vez, igual, aumento de la densidad. Los pulmones tienen densidad porque tienen aire, dejan pasar los rayos X. Cuando estos pulmones empiezan a tener contenido porque se engruesa el intersticio o los alveolos se llenan de contenido celular,
líquido, pus, moco, lo que sea, van a aumentar su densidad, entonces van a atrapar los rayos X, los van a volver más blancos. Entonces, ahí podemos ir viendo el compromiso pulmonar. Sin embargo, el criterio para hospitalizar, para poner oxígeno, para intubar, para tomar cualquier decisión terapéutica es el criterio clínico. No una radiografía o una tomografía no determina la conducta terapéutica. Es una herramienta más para ayudar a tomar decisiones. Sin embargo, es el criterio clínico, es el criterio del médico tratante el que va a decidir qué decisión tomar. Porque hemos visto, hay mucho disociación clínico-radiológica en estos pacientes. Esta es una enfermedad un poco extraña, donde estamos encontrando disociación clínico-radiológica. Un paciente que está casi asintomático, aparentemente sin muchas molestias, se le hace una tomografía y los dos pulmones están tomados. Eso también se ve. Entonces, es básicamente el criterio clínico el que va a indicar que la conducta terapéutica, la radiografía, la tomografía va a ayudar. Ahora, en cuanto a ecografía, la ecografía es un método operador dependiente. Amerita mucha experiencia del operador. Los radiólogos estamos acostumbrados a manejar ecografía, hacemos ecografía. Sin embargo, en cuanto a esta pandemia tenemos dos inconvenientes. Número uno, hay que tener un equipo dedicado para este tipo de pacientes. Número dos, hay que tener elementos de protección personal adecuados para poder ingresar a estos ambientes y por la alta posibilidad de contaminación del personal que va a hacer estos exámenes y tener personal dispuesto también, a disponibilidad, porque los radiólogos ya estamos bastante ocupados ahora con atendiendo la carga de pacientes comunes, las radiografías, las tomografías, y no hay personal suficiente como por ejemplo ahora dedicarse a hacer ecografía. Tengo entendido que los emergenciólogos, los intensivistas están haciendo ecografía, entonces si ellos están entrenados y capacitados pueden ir haciendo, es un buen método. Se está viendo algunos estudios donde están mostrando muy buena sensibilidad, sin embargo hay algunos hallazgos que son un poco discutibles, por así decirlo. Sin embargo, ante la falta de herramientas hay que utilizar. Hay que entrenarse y hay que ir viendo. Me parece que es un muy buen método y que en manos experimentadas ayuda mucho, va a ayudar mucho, va a ayudar a tomar decisiones, sobre todo para eso toman los exámenes. Muy bien, doctor. Siempre muy claro, el tema de la ecografía siempre fue un tema también que de inicio, porque por ahí había muchas informaciones en que la ecografía es una herramienta útil en esta valoración. E incluso en el primer nivel, si es que existiera el mecanismo, porque a veces no tienen acceso a tomografías, podrían aplicarse, ¿no? A nivel del primer nivel, como un tema de diagnóstico, de apoyo. Pero vemos las dificultades ahora que usted ha expresado. En la realidad, la pandemia nos tiene ocupados a más del 100% en nuestro tiempo, en informes, en atenciones, en gestionar, porque la sala también, hay momentos, como dice, por horarios, que un equipo tenemos que desinfectar, cuidar el EPP, los flujos de paciente. Es muy complicado, muy arduamente complicado tener una sola sala de tomografía en un hospital y usarla para varios motivos, ¿no? Por eso yo creo que más adelante, de repente, la ecografía, cuando vuelva todo, bueno, no sabemos cuándo es el punto de la normalidad, pero las enfermedades, las otras enfermedades que no sean COVID, van a tener que atenderse en algún momento y de repente yo creo que ahí se va a tener que echar mano a la ecografía, ¿no? Porque se tiene que soltar la sala de tomografía que ahora está tomada casi por COVID en los hospitales. Sí, ya habitualmente en el hospital de emergencias los radiólogos hacemos bastante ecografía de tórax
en las áreas críticas, en UCI y en cuidados intermedios. Porque unos pacientes no pueden ser trasladados al tomógrafo, ya estábamos haciendo. Y ahora falta ecógrafos, falta personal, ojo que tenemos personal mayor de 65 años con comorbilidades que se han retirado, y los pocos que hemos quedado tenemos que ir asumiendo todo lo que va quedando, haciendo horas extraordinarias, apoyando y colaborando, porque si no lo hacemos nosotros no lo van a hacer, o sea, los pacientes van a quedar desatendidos. Entonces es cuestión de responsabilidad también y asumir lo que está viniendo, ¿no? Entonces ya no queda mucho tiempo, a pesar del esfuerzo, para poder hacer este tipo de ecografías también, ¿no? Bueno, nos hacen una última pregunta, doctor, para ver, para nuestro público. Nos refieren los cambios tomográficos en relación a los estadios clínicos, temprano, progresivo o de pico, y la fase de absorción o disipativa de la evolución, de la patología, cómo se desarrolla la enfermedad, relacionarlo con características tomográficas. A ver, existe un sinnúmero de posibilidades, así como existe el número de pacientes. Por ejemplo, había un crucero, el crucero Princess, que estuvo varado durante varios meses y hubo un contagio interno. Hicieron tomografía a un grupo de personas de este crucero asintomáticos, sin fiebre, sin nada, o sea, total y absolutamente asintomáticos. El 52% de estos pacientes, de estos pasajeros de este crucero, el 52% mostró lesiones pulmonares. O sea, asintomáticos, absolutamente. Es uno. Dos, estamos viendo, y la literatura también lo describe, que en los casos donde empieza a haber fiebre, más o menos al segundo o tercer día de fiebre, ya se encuentra lesiones pulmonares. Esas lesiones que les mostré en CORDAX 4, lesiones únicas, en un solo pulmón, no tan típicas, eran en pacientes que, por ejemplo, estaban en su tercer día de fiebre. Según el cuadro que presenté también la vez pasada, el pico de complicación está ocurriendo entre el día 10 y el día 15. En esos días es donde vamos a encontrar el mayor compromiso pulmonar. A partir del día 15 vamos a empezar a tener ya resolución de este tipo de lesiones. Entonces, entre el día 3 y el día 10 de inicio de síntomas, podemos ir teniendo la primera etapa, la etapa temprana. Entre el día 10 y el día 15, la etapa pico, donde vamos a tener el mayor compromiso, y a partir del día 15, si el paciente se recupera, vamos a tener la resolución. No tenemos pacientes que se hayan complicado más de estos días, no tenemos tomografía, porque por el mal estado que tenían ya no han sido llevados a tomografía, y por lo menos en mi hospital no contamos con cómo estuvieron estos pulmones antes de que mueran los pacientes. Todavía no tenemos esa data. Muy bien, doctor. Muy claro, porque este tema también a veces nos ayuda. A veces vienen a la tomografía y me dice, doctor, ¿cuánto tiempo tiene enfermedad? Hay que relacionar con la clínica también, pues, ¿no? Porque a veces encontramos un contexto de neumonía consolidativa, encontramos virus esmerilado y encontramos el patrón, digo, bueno, estamos en progresión, en una fase progresiva, ¿no? Pero todavía no sé si llegamos al pico, ¿no? A ver, ¿usted qué nos puede referir con los signos? Eso es muy aventurado decir, porque nos ha tocado ver, y seguro que usted también lo ha visto, doctor, pacientes estando al tercer o cuarto día de enfermedad con gran compromiso pulmonar bilateral. O sea, no tiene, uno dice, güey, esto no puede tener 3 o 4 días, esto tiene más, ¿no? O sea, y la clínica, el paciente dice, ok, 3 o 4 días, no tiene más. Va a depender mucho del paciente. Y vamos a tener pacientes al 10º día, 12º día, con unas lesiones pequeñas, unas lesiones muy
incipientes, por así decirlo, pero ya tiene 10 días. Lo que sí tal vez ayudaría es cuando tenemos consolidaciones, cuando hay gérmenes bacterianos que se han sobrepuesto a la enfermedad por el tema de la linfopenia, por el tema del uso de corticoides. Entonces ahí podemos encontrar consolidaciones con broncograma aéreo, una neumonía más o menos típica, sobreagregada. Eso sí, pues estamos hablando, eso no se instala en 1 o 2 días, estamos hablando por lo menos más de 72 horas, ¿no? Eso nos podría ir dando una idea, pero solo por tomografía no es posible definir en qué día estamos, porque, como digo, y usted también debe haberlo visto, hay pacientes con un corto tiempo de enfermedad muy comprometidos y pacientes con un tiempo de enfermedad de 10, 12 días y los pulmones no están tan graves, ¿no? O sea, depende de la idiosincrasia de cada paciente. Muy bien, doctor. Y el tema también, el de los jóvenes, ¿no? Al final los pacientes jóvenes nos dan lesiones muy pequeñas, únicas, un virus esmerilado muy incipiente, y lo vemos en pacientes jóvenes, ¿no? Hemos tenido la experiencia de verlo, y realmente pues nos quedamos siempre con el tema de que a veces no evolucionan y se quedaron con esa lesión única y después ya no están, ¿no? ¿Ha tenido experiencia en jóvenes, doctor? Sí, usualmente los jóvenes hacen muy poca sintomatología. Los jóvenes que hacen sintomatología respiratoria o baja de saturación presentan lesiones, cierto, pero con muy poco compromiso pulmonar. Eso es cierto. Y por lo mismo que son jóvenes, se recupera mucho más rápido y no hemos tenido oportunidad de hacerle un control y decir, ok, ¿qué pasó? ¿No? O sea, eh, usualmente estamos haciendo controles a personas mayores de 40 años, 45 años, porque se van complicando. Entonces ahí sí empieza, y el clínico necesita tomar una decisión y pide una tomografía, y a la hora que evaluamos y hacemos lo del estudio comparativo, sí vemos que hay evolución de las lesiones, hay mayor compromiso pulmonar y en algunos empieza a haber consolidaciones. Pero sí es cierto, en personas jóvenes hay muy pocas lesiones. Los que hacen sintomatología hacen muy pocas lesiones. Nos ha tocado ver también, por ejemplo, algunos pacientes jóvenes que vienen, por ejemplo, por alguna lesión, por un accidente. Entonces, a la hora de hacerles tomografía encontramos lesiones pulmonares, pero él es asintomático desde el punto de vista respiratorio, ¿no? Pero hay lesiones pulmonares, entonces no, es difícil saberlo. Generalmente como clínicamente, físicamente los jóvenes responden bien, no les hacemos a todos, y si les haríamos probablemente encontraríamos lesiones muy pequeñas, escasas, que no evolucionan más, ¿no? Claro, pero sí hemos tenido la experiencia principalmente con nuestros residentes que se han subido al tomógrafo y muchos residentes de las distintas especialidades que tiene el hospital, bueno, hemos encontrado ese tipo de lesiones, ¿no? Muy pequeñas. Exacto. Bueno, como siempre, muy agradecido por toda su explicación. Yo creo que hemos tomado el tiempo suficiente. Como segunda vez que me toca, bueno, acá en esta forma virtual, porque ya hemos tenido una forma física de encontrarnos en ICA, le Sí, por agradecemos supuesto. su presencia, un fuerte abrazo y esperamos encontrar otro momento con usted para seguir repartiendo este grato momento de recibir sus enseñanzas, su forma muy didáctica de detallar las cosas y hacernos ver que la tomografía es una gran oportunidad en el campo diagnóstico en esta pandemia que está jugando un rol muy importante y que logremos comunicarnos en forma adecuada con nuestros clínicos, ¿no? Para que podamos entendernos en beneficio del paciente. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación. Muy honrado por haber fijado en mi persona y siempre dispuesto a compartir lo que estamos haciendo, lo que leemos y seguir aprendiendo también, porque vemos que las experiencias, todos estamos aprendiendo en este lugar, no hay nadie que sea en este momento experto en algo, todos estamos en el mismo camino aprendiendo y es bueno
encontrarnos y conversar sobre lo que estamos haciendo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias al doctor mío. Muchas gracias al Consejo Regional 9 de ICA. Gracias.